Hola, buenos días. Estamos con Alba Guzmán, presidenta de la Asociación Española de Agencias de Publicidad de Salud, y nos va a comentar algunos de sus nuevos proyectos como nueva presidenta desde el pasado mes de junio. Y ¿nos puedes contar, en primer lugar, en qué ha consistido el estudio que habéis realizado y, sobre todo, una de las consecuencias, de qué manera está afectando la crisis al sector de la publicidad en salud? Son muchas preguntas. A ver, intentaré ordenarlo. Empiezo por la última. A ver, la crisis está, como ya sabéis, condicionando muchísimo no solamente el sector publicitario de la salud, sino también el sector publicitario en general. La semana pasada vimos como InfoAdex nos decía que el sector, que la inversión en publicidad había bajado un 6%, y dentro del análisis la inversión en publicidad de salud había bajado un 24%. Entonces, realmente la crisis está afectando muchísimo los presupuestos, la manera de hacer, en fin, no es un momento fácil para hacer publicidad, y menos en un sector como el nuestro de salud, donde se suman cambios por el propio sector, por la propia industria. ¿Estáis sufriendo las agencias de salud más que otras agencias, más que otros sectores? A ver, especialmente no, según la encuesta que realizamos con las agencias de la asociación. Es decir, preguntamos cómo veían este año respecto al año anterior, y la mayoría lo veía igual o mejor, pero sí que es cierto, por otro lado, que sí que estamos viendo cómo la creatividad se ve afectada por la reducción de presupuestos, porque se aprovechan campañas anteriores, por la globalización, por ejemplo, se aplican muchas campañas que se realizan en otros países, en las centrales, que a veces no tienen muy en cuenta, por ejemplo, las peculiaridades locales de España. Y respecto a ese estudio, ¿cuáles son las previsiones ahora mismo a corto plazo? ¿Cuáles son los servicios que más van a decaer? Pues son todos los que serían los más tradicionales o los más caros. Por ejemplo, la publicidad tradicional en revistas o en periódicos, en diarios, esta baja mucho. Es que también baja incluso el número de revistas y diarios en papel. Y por otro lado, los eventos en vivo. Ahora se utiliza mucho más, por ejemplo, teleconferencias, webinars, conferencias online, etc. ¿Y cuáles son los servicios ahora mismo más demandados por parte de los anunciantes? Bueno, demandan muchos servicios, son muy exigentes. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como reto de las agencias de publicidad en salud. Frente a un panorama de crisis, el anunciante, realmente el laboratorio farmacéutico, tiene que hacer frente a control de gasto sanitario, las medidas del gobierno, por ejemplo, que les afectan muchísimo, tienen problemas de acceso al profesional sanitario, está la figura emergente del paciente, está los nuevos formatos digitales. Entonces, frente a esto, exigen a las agencias mayor implicación. No solamente mayor implicación desde el punto de vista de consultoría o de conocer el marketing, sino también a la hora de prestar servicios que sean muy diversificados y medibles. Tenemos que conocer las analíticas, saber generar insights, estar muy en la estrategia y luego preparar proyectos que no solamente consigan los objetivos de marketing, sino que sean medibles. Es decir, formamos parte del equipo y todas nuestras actuaciones tienen que ser fácilmente medibles, y de ahí, de los resultados, se mide nuestra actuación. ¿Y por qué es importante que los anunciantes acudan a agencias especializadas en salud? Es muy importante. Ayer leía una noticia que había hecho un estudio que había hecho una universidad de Madrid respecto a la publicidad que sale en radio. No sé si... Bueno, pues los que más incumplen son precisamente los anuncios de salud. Entonces, desde nuestro punto de vista, no es por mala fe, es por desconocimiento. Entonces, las agencias de salud conocemos el entorno legislativo, las agencias de salud nos movemos muy bien con los datos científicos, entendemos que la salud es realmente algo con lo que tú tienes que tener una responsabilidad hacia el ciudadano, y no es lo mismo, por ejemplo, hacer una publicidad de un producto para una enfermedad oncológica que un producto donde la emocionalidad tiene más peso. Entonces, manejarse con los datos científicos es clave, manejarse muy bien con el entorno legislativo es clave, y manejar mensajes de salud no es fácil.
Y en el sentido de la creatividad, ¿creéis que se están cayendo los mismos clichés que se llevan trabajando muchos años o creéis que hay falta de innovación en el sector salud? Como te comentaba, es que nosotros dividimos lo que sería la publicidad en salud en como 3 grandes segmentos. Uno serían los fármacos de prescripción, ahí la racionalidad es básica, estamos hablando de un nuevo fármaco para esclerosis múltiple, donde lo importante es transmitir el mecanismo de acción, cómo funciona y cuál es la eficacia frente a esa enfermedad. Aquí aspectos retóricos no entran. Luego habría un segundo bloque que serían los fármacos que van dirigidos al consumidor final, aquí sí, aquí la creatividad puede tener un peso más específico. Y tercero serían todos aquellos productos que son de gran consumo pero que tienen finalidad sanitaria. Entonces aquí también hay una legislación y cada vez más fuerte, que es necesaria que haya un marco regulatorio, pero la creatividad juega un papel mucho más importante. Y en este sentido, ¿está perdiendo eficacia la publicidad frente a otros formatos de comunicación comercial? A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, la publicidad a través de Internet o la publicidad en congresos, por ejemplo. Desde nuestro punto de vista no deja de ser una disciplina, es decir, es la publicidad. Otra cosa es que el mundo digital, y estamos hablando desde comunidades, redes sociales, emailings, blogs, marketing móvil, etcétera, nos abran muchas posibilidades nuevas, pero la publicidad no se puede comparar con el canal. Una cosa es el canal y la otra cosa es la disciplina. Lo que sí que ocurre hoy en día es que, primero, el sector farmacéutico no está a la cabeza en innovación, es más conservador, tiene ciertos reparos. La propia FDA o la Organización Mundial de la Salud tampoco tiene una legislación clara o consejos claros al respecto, porque reconoce que va por detrás de lo rápido que va todos estos mundos digitales. Pero lo que sí que es cierto es que muchas veces se está por estar y no se pone el acento tanto en cómo estar. ¿Y de qué manera afectan las legislaciones sobre medicamentos a vuestro trabajo? En varios sentidos. Por un lado, entendemos que tiene que haber un marco regulatorio, tanto si son fármacos de prescripción, como fármacos sin receta, como alimentación. Lo entendemos perfectamente porque estamos hablando de salud de las personas. Pero por otro lado, desde la EAPS sí que demandamos desde la asociación que haya una mayor sensibilidad hacia lo que es la creatividad. Es decir, la última guía, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud, de la Dirección General de Farmacia, sobre publicidad de productos sin receta, pues desde nuestro punto de vista debería tener mayor sensibilidad hacia lo que es la creatividad. No estamos hablando de información sanitaria, estamos hablando de publicidad. Entonces, si es publicidad, tiene que haber un hueco para la creatividad, para las figuras retóricas, para la hipérbole, para poner ejemplos, para la metáfora. Por otro lado, se podría mejorar la nomenclatura de ciertos aspectos más acordes o de soportes más acordes con nuestro día a día. Y tercero, pediríamos que se mejorase o se ahondase en todo lo que sería la comunicación digital, que está tratada de una forma muy superficial. Y ya centrándonos en vuestra asociación, ¿por qué creíais que es importante una asociación que reuniese a las agencias de publicidad específicamente del sector salud? Primero porque pensamos que el asociacionismo es bueno. Existe esta asociación en España desde hace muchos años, pero no es única, existe en los principales países, a nivel europeo también, genera debate, solucionamos problemas, genera enriquecimiento entre nosotros y por otro lado también tenemos muchos retos. Nosotros queremos ser referente, queremos acompañar a nuestros clientes en un momento donde realmente hay mucha, no evolución, sino revolución, entre la crisis, las medidas del gobierno, el control del gasto sanitario, la falta de nuevos lanzamientos, el mundo digital, la figura emergente del paciente. Realmente aquí tenemos que ser fuertes y hacer una labor muy consultiva de cara a nuestros clientes. A tu llegada nos afirmabas precisamente a nosotros que es importante el conocimiento en el sector y me gustaría preguntarte de qué manera es importante también la formación de los profesionales en este sentido. De los profesionales de agencias de publicidad. Es que es básica.
Una de las diferencias de las agencias de salud respecto a las agencias publicitarias en general es que nosotros tenemos una variedad de perfiles profesionales muy amplio. Por un lado tenemos departamentos médicos, necesitamos entender muy bien cómo funciona un determinado medicamento, necesitamos manejarnos muy bien con la evidencia científica. Luego hay multitud de targets, porque es decir, no nos dirigimos al consumidor final únicamente. Tenemos en cuenta, por ejemplo, las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, incluso el médico. No podemos decir que todos los médicos piensan igual o reaccionan igual. No es lo mismo dirigirse a una enfermera que dirigirse a un médico de atención primaria, que dirigirse a un cardiólogo o un neurólogo. Cada uno tiene su forma y cada uno tiene sus canales. Entonces, esto obliga a las agencias realmente a tener especialistas específicos dentro de sus plantillas. Últimamente estamos incorporando muchos profesionales con perfil digital, pero ¿por qué? Porque es que, claro, si necesitamos hacer campañas de marketing mobile, pues entonces necesitamos tener especialistas, community, productores, etcétera, dentro de todo lo que serían los canales digitales. Perfecto, muchísimas gracias Alba Guzmán por haber venido a nuestros estudios y nos vemos en el próximo Cara a Cara. Gracias.